Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en este tiempo especial que el Señor nos regala para poder estar aquí desde la comodidad de nuestros lugares recibiendo la palabra del Señor. Primero que nada, muchas gracias por su respeto, gracias por atender este llamado, gracias por dejar a un lado cualquier otra actividad que tuvieses que desarrollar para darle prioridad a estudiar la bendita palabra del Señor. Estoy completamente convencido que Dios los va a recompensar. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Dios no es deudor de nadie y Dios conoce los corazones. Dios sabe los corazones de las personas que están completamente dispuestos, abiertos para recibir de Dios, y seguramente que tú al terminar esta reunión vas a salir con un activo más, vas a salir con una bendición. ¿Cuántos están dispuestos a salir con una bendición hoy? Una palabra que cambie nuestra vida, una palabra que sea un detonador, una palabra que nos saque de ese status quo, esa posición donde nos encontramos, y que podamos al salir de esta reunión decir, wow, aprendí algo, y no solamente que lo aprendo en la parte intelectual, sino que lo quiero llevar por obra. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana, en este tiempo donde estamos disertando la palabra de Dios. Un día como hoy estamos domingo. Este es un día especial porque es un día para estar en familia, un día para que lo consideramos como el tiempo para el Señor, donde dedicamos este tiempo para estar con el Señor en primera instancia, escuchando su palabra, escuchando su consejo. Luego podemos estar con nuestra familia compartiendo, y de hecho pues este es un bonito espacio también para compartir con nuestra familia. Uno no debe compartir solamente para el juego, para ir al parque, para irnos a divertir, sino que también es muy bonito cuando podemos estar como familia escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con nuestra serie que hemos titulado Temas de interés para la iglesia. Temas de interés para la iglesia. Por favor, abran sus Biblias en el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Hoy vamos a tratar un tema que he titulado Verdades que la gente ignora. Diga conmigo, verdades que la gente ignora. Y esto obviamente también nos incluye a nosotros como cristianos. Creemos que porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, porque llevamos mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, a veces pensamos que ya no la sabemos toda, a veces pensamos que ya somos como profesionales en la vida cristiana y que no necesitamos seguir aprendiendo de Dios. Hoy voy a hablar de un poder que es el poder de convicción que solamente lo tiene el Espíritu Santo de Dios, pero que el Señor lo imparte para aquellas personas que están completamente dispuestas, aquellas personas que se despojan de lo propio, se despojan de su ego, de su posición, y nos entregamos delante de Dios y le decimos, Señor, queremos ser como esos mendigos espirituales. En otras palabras, queremos aprender de ti, Señor. No importando lo que sabemos o lo que no sabemos, lo que tenemos o lo que no tenemos, simplemente nos despojamos en tus brazos, Señor, para que tú nos ministres, para que tú nos hables. Por esa razón vamos a hablar hoy de verdades que la gente ignora. Por lo menos vamos a tocar, digamos que son 3 verdades, de las cuales pues no tengo afán de correr, más bien mi gran interés es que ustedes como pueblo de Dios, ustedes que hacen parte de la iglesia donde el Señor por su misericordia nos ha puesto a pastorear, yo quisiera que cada uno de esos conceptos quedaran muy claros, que cada uno de esos 3 conceptos que vamos a estar hablando, 3 verdades, que hoy vamos a tocar solamente una de las 3, vamos a hablar hoy solamente la primera parte, quiero que por favor nos quede muy claro, porque para mí es muy importante que ustedes como hijos de Dios y obviamente yo tengamos muy claros los conceptos, para que no estemos divagando, para que vayamos en una verdad que Dios ha dejado establecida aquí en la palabra. Yo sé que muchos aprenden en las escuelas, aprenden en los colegios, pero este tipo de cosas que nosotros vamos a trabajar en estos días, no las enseñan en ningún colegio, no enseñan en ninguna escuela, menos las enseñan en las universidades. Y yo no tengo absolutamente nada contra el sistema educativo, porque al contrario creo que es muy importante, es muy necesario cuando se enfoca de la mejor manera, pero tengo que decir también que hay cosas que ningún profesor puede enseñar y que solamente Dios a la iglesia le enseña. Porque la iglesia, y por eso es tan importante el tener el concepto claro de lo que es iglesia, la iglesia es el lugar de personas que han decidido entregar su vida a Cristo, que han decidido vivir con Cristo, que han decidido vivir para Cristo. Entonces Dios los separa del mundo, Dios nos separa de donde estamos y nos reúne en un lugar llamado iglesia, pero no es tanto el lugar físico como tal, sino que es un cuerpo, el Señor lo llama el cuerpo de Cristo. Y a esa iglesia el Señor le da conceptos como los que nos va a dar hoy.
es muy importante. Uno podría decir que la iglesia, no estamos hablando de denominación ni de lugares, estamos hablando de la iglesia en general, porque la iglesia la conforman todos los nacidos de nuevo. Y Dios está muy interesado que esta su iglesia pueda tener los conceptos muy claros que solamente Él puede enseñar. Entonces, mis amados, vamos a hablar algo porque ningún pastor, ninguna escuela dominical, ningún maestro lo puede enseñar, sino solamente el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos entender que el hombre, que la mujer, que los niños, por naturaleza somos ignorantes en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Quizás ya sabemos algo es un pequeño pinito de lo que podamos saber de Dios. Pero hay una inmensidad, mis amados, de cosas de Dios que nosotros no tenemos ni idea. Así tú lleves muchos años, así yo lleve muchos años, yo me sorprendo cuando estudiamos la palabra de Dios y aunque haya sido un pasaje que ya lo hubiéramos estudiado, que ya lo hubiésemos leído, cada vez que nosotros leemos ese pasaje, volvemos a recibir conocimiento de Dios. Una de las cosas que más me impactan y me impresionan de la vida cristiana es que nunca Dios se queda sin el mensaje. Es decir, que siempre hay un mensaje para su pueblo. No podemos decir ya, todos los mensajes que Dios tenía que dar, ya los dio. Ya sabemos absolutamente todo, ya. No tenemos que estudiar más, solamente crucemos de brazos porque ya lo sabemos todo. Eso no sucede en la vida cristiana. Puede suceder en una carrera, puede suceder en un curso que nosotros hagamos, pero no así en lo que tiene que ver con la vida cristiana. Porque siempre la palabra de Dios es una fuente, diga conmigo, inagotable. Nunca se acabará, nunca cesará el conocimiento en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Y esto me hace acordar de un hombre llamado Nicodemo. Yo no sé si ustedes recuerdan ese hombre Nicodemo, que era un maestro en Israel. Entre otras, era un principal entre los judíos. Era una persona que tenía muchísimo conocimiento. Estaba entre las personas de mayor nivel en conocimiento, pero un día este hombre tiene una entrevista con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo pues le hace unas preguntas en lo que tiene que ver con el reino de los cielos y lo demás. Y el Señor Jesucristo se voltea a mirar y le dice: Nicodemo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Dice: oigan, Nicodemo, estos son conceptos que tú tienes que tener muy claro. Tú que te jactas, tú que dices que eres un maestro, ¿no tienes conocimiento de esto? Ahora, obviamente Jesús estaba hablando con Nicodemo de temas acerca de la parte espiritual. Entonces esto es importante entender, mis amados, porque yo espero que en esta mañana ustedes abran su corazón y que estén dispuestos a aprender estas verdades que solo el Espíritu Santo las puede enseñar. Y yo sé que aquí de inmediato pues surge una pregunta. Bueno, pastor, si usted dice que es el Espíritu Santo el único que la puede enseñar, entonces ¿por qué usted está enseñando? Y claro, pues obviamente nosotros debemos entender que Dios siempre utiliza instrumentos humanos. Y yo quiero que tengamos en cuenta, yo soy simplemente un instrumento humano. Pero escúcheme, Dios usa la palabra de Dios porque Él es el maestro. Y uno simplemente lo que es un interlocutor, pero la enseñanza, el verdadero maestro, la verdadera revelación está en la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis amados y amadas del Señor. Porque ustedes no pueden recibir conocimiento humano, no pueden llenarse del conocimiento de hombres, sino que todo tiene que estar soportado con la palabra de Dios. Porque por eso se llama así, la Biblia se llama la palabra de Dios. Y utiliza entonces el Señor un instrumento para transmitir la palabra. Y esto es importante que tengamos en cuenta. Yo predico la verdad, pero solamente el Espíritu Santo puede impartir la verdad. Que esto es importante que tengamos en cuenta. Por eso cualquier enseñanza que tú recibas en tu vida, en lo que tiene que ver con la parte espiritual, siempre, por favor, la vara de medir es la Biblia, es la palabra de Dios. Y para eso entonces vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice el Señor Jesucristo, son palabras del Señor Jesucristo que está ante un auditorio, ante sus discípulos, que está haciendo una plática, una conversación con ellos, que les está enseñando principios. Ellos se sentaban, ellos se desconectaban de todo lo que estaban haciendo, dejaron sus barcas, dejaron su red, dejaron todo, y dijeron: Señor, solamente te queremos seguir, queremos estar aquí. Y seguramente que cuando Jesús hablaba, ellos se olvidaban absolutamente de todo. Y estaban centrados, estaban muy concentrados en lo que el Señor les enseñaba. Y eso es una característica, entre otras, antes de leer, una característica que debemos tener como discípulos. Que cuando nosotros decimos, vamos a estudiar la palabra de Dios, es a estudiar la palabra de Dios. No es la palabra de Dios más estas cositas y voy lavando la loza mientras tanto, me voy afeitando mientras tanto. No, es la palabra de Dios. Entonces, esto es importante que entendamos. Dice la Escritura, Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad.
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué le está diciendo a sus discípulos? Le está hablando del Consolador. Y este Consolador, ustedes y yo sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Es el divino Paracletos, muchos lo conocen como Paracletos. Y esta palabra Paracleto en el original es la palabra abogado. También significa esta palabra Paracleto aquel que consuela, aquel que conforta, el que alienta, escúchame esto, el que alienta, el que reanima, el que revive. Es decir, que nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da la fuerza, que es el que nos levanta como ahora estábamos adorando al Señor, que nos levanta como las águilas. Es el que, si está la persona triste, está desanimada, es el Espíritu Santo que fue dejado en la vida de la persona para que esa persona pueda estar siempre alentada, que no se quede achicopalada, que no se quede vencida, que no se quede arrinconada, que no se quede, digamos de cierta manera, en desventaja, sino que al contrario, el Espíritu Santo de Dios, para eso fue dejado, entre otras, que es lo que dice el Señor Jesucristo. Él está con nosotros precisamente para levantarnos, para reanimarnos. Él es el que intercede a nuestro favor como el defensor, como si fuera ese abogado, y por eso se llama abogado ante una corte. Y esto es importante. Jesucristo dice, yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. Y aquí es un punto bien importante, mis amados, porque algunas personas dicen, no, es que yo estoy deprimido, estoy desanimado, Y bueno, yo les hago la pregunta, ¿tú estás seguro? ¿Tú tienes la certeza que tienes al Espíritu Santo de Dios? Y algunos dirán, yo creo que sí porque en algún momento me impusieron las manos. Yo creo que sí porque fui a una actividad, a un encuentro, y ahí entonces cuando vino la impartición del Espíritu Santo yo lo recibí. Otros dirán, yo creo que sí porque cuando yo canto le digo, Espíritu Santo, lléname, y una cantidad de cosas. Y yo quiero decirles, amados y amadas del Señor, familia de Dios, quiero decirles que el único camino infalible para recibir al Espíritu Santo es a través del nuevo nacimiento. Si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene al Espíritu Santo de Dios. Esto es importante que los hijos de Dios lo tengamos. A mí me interesa mucho, como les dije al principio, que ustedes como pueblo de Dios, que ustedes como iglesia, que nosotros como Centro Cristiano, Palabra de Vida, y para cualquier persona de cualquier congregación, porque no estamos siendo excluyentes, sino que al contrario, esto es un mensaje que va para muchísimas personas, independiente de dónde te congregues, cuál sea el rótulo de la iglesia y lo demás. Lo más importante es entender que si nosotros queremos ser hijos de Dios, necesitamos nacer de nuevo. En el momento que nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo de Dios entra a nosotros. Ahora, como el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces se cumple esto que el Señor Jesucristo está diciendo. Les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. El Señor Jesucristo ya no lo podemos ver físicamente, pero podemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es esto? Sigamos mirando, por favor, verso 8. Y cuando Él venga, se está refiriendo obviamente al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Diga conmigo, de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas, tres verdades que son importantes en las cuales nos vamos a centrar en estos próximos dos enseñanzas. Tres verdades que todo hijo de Dios, que todo cristiano debe tener conocimiento. El Espíritu Santo, entonces, entendemos aquí por lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, el Espíritu Santo viene y está para cumplir una labor específica. Y la labor específica del Espíritu Santo, entre muchas, pero las centrales, está en convencer al mundo de pecado, dice la Escritura, de justicia y de juicio. ¿Hasta aquí soy claro? ¿Hasta aquí tenemos el concepto? Si alguien pregunta cuál es la función del Espíritu Santo en esta tierra, entonces nos remontamos a la palabra de Dios, no al conocimiento humano, sino a la palabra de Dios, a las palabras del Maestro de Maestros, que es Jesucristo, que dice que el Espíritu Santo fue dejado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son, podríamos decir, las tres cosas que usted y yo debemos aprender, que posiblemente no las hemos aprendido, posiblemente conocemos el texto, pero no hemos profundizado y como que no, bueno, ¿y qué es esto de pecado? ¿Qué es esto de justicia? ¿Y qué es esto de juicio? Esa es la labor donde quiero, pues en estas dos reuniones, repito, centrarnos para aprender. Esto no se aprende en los colegios, no se aprende en las universidades, como les dije inicialmente. Entonces, la verdad concerniente, punto número 1, al pecado, lo vamos a estar estudiando. Versículo 9 en adelante.
Y aquí lo explica. Eso es interesante la Biblia cómo explica qué es esto del pecado, de la justicia y del juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Punto número 3. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces noten, yo sin ninguna sombra de duda, yo estoy completamente convencido en mi corazón. Yo creo que la más grande necesidad que tiene el ser humano no es ni la parte económica, no es ni la parte de salud, que todo eso puede ser muy importante, pero creo que la necesidad más grande que hoy el mundo necesita o requiere es conocer la verdad. La necesidad más grande que nuestros hijos tienen no son las cosas materiales, no son las zapatillas de moda, no son de pronto las cosas que nosotros podamos darle, que de cierta manera son importantes, sí, pero creo que la necesidad más grande que tus hijos y mis hijas, tus nietos y mis nietos, si es que también ya los tienes, es la necesidad de conocer la verdad. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar trabajando tomados de la mano de Dios. Hay una cobardía increíble y a mí eso me preocupa de cierta manera, porque es que hay muchas personas que son temerosas a escuchar la verdad y que cuando se comienzan a predicar mensajes de verdad, entonces a la gente no le gusta, la gente se desconecta y la gente está buscando ahora que tienen toda la libertad, buscando todos los temas que pueden encontrar en internet y entonces dice, bueno, yo quiero que me hablen de prosperidad, entonces busca a todos los predicadores de prosperidad y que le hablen de eso y entonces la iglesia, que pues no todo, digamos, de lo que ha pasado es malo, pero tampoco todo es bueno, la iglesia entonces se ha centrado solamente en que les hablen los mensajes que ellos quieren escuchar, los mensajes que los hagan sentir bien. Y entonces tienen la lista de los mensajes que les gustan, de los predicadores que les gustan. Y bueno, eso no es que esté mal. Lo que quiero es que tengamos en cuenta que la palabra de Dios es completa y que la palabra de Dios hay que hablar la verdad, pero no solamente una parte de la verdad, porque cuando se habla una parte de la verdad y no se habla la otra, entonces se está mintiendo. La Biblia, la palabra de Dios, hay que hablarla de una forma completa. Es como una moneda de dos caras. Si tiene una moneda por una sola cara y el otro lado no tiene nada, pues es una moneda falsa. Así pasa con el evangelio. Por eso estamos estudiando los días jueves el evangelio, el verdadero evangelio, porque nos ayuda a entender cuál es esa palabra, qué es lo que nosotros necesitamos saber. Pero hay muchas personas que de repente, perdón la palabra, por la pereza o por el ocio, entonces no aceptan la verdad y dicen, nada, eso para ponerse uno a profundizar, eso para ponerse uno a tener un diccionario bíblico, a ponerse uno a mirar una concordancia, nada, esto como que, entonces la pereza no permite que la gente conozca la verdad. Otros, es otro grupo de personas que son arrogantes, que piensan que ya lo saben todo y dicen, no, yo no me conecto ni nada, yo ya no leo la Biblia, ni siquiera oro, porque para qué, yo ya sé todo, yo ya sé. Son aquellos que son tan arrogantes que piensan que saben toda la verdad. Pero también hay un tercer grupo de personas que tienen un corazón genuino, que tienen un corazón humilde delante de Dios y que abren su corazón siempre para recibir lo que el Espíritu Santo de Dios les quiere enseñar. Yo no sé, amados, cada quien lo sabrá, familia de Dios, en esta mañana. Yo no sé en cuál de los tres grupos tú estás. Si en el de los ociosos que dice, es que eso, yo tengo tantas ocupaciones, tengo tantas cosas que hacer que yo no tengo tiempo para la palabra de Dios. O prefieren estar viendo un programa de televisión, una novela, una película, pero no invierten su tiempo en escuchar las cosas de Dios. O es de los arrogantes que dicen, no, yo ya sé todo, entonces ¿para qué sigo estudiando? O es de aquellas personas que dicen, Señor, no, yo creo que yo soy ignorante todavía y yo necesito aprender. Y que a pesar de tantos años que tú llevas en la vida cristiana, tú eres como esos niños que están ahí listos, dispuestos en las primeras filas, anotando, preguntando, escribiendo, profundizando, investigando. No sé de cuáles. Pero bueno, quiero que por favor tengamos en cuenta esto, porque este mensaje es para el grupo número 3. Para el grupo de aquellos que les interesa indagar, que les interesa profundizar, que no se quedan en lo superficial de la vida cristiana, sino que cavan profundo. Dicen, no, un momentico, son como aquellos en Berea que dicen, un momentico, vamos a validar todo eso que me están enseñando con la palabra de Dios. No comen entero, no pasan entero, sino que son personas que están ahí listas, centradas para investigar. Y hay 3 extraordinarias verdades que si usted nunca las ha estudiado, que si nunca las ha visto, bueno, hay una preocupación porque son necesarias para aquel que desea ser salvo, para aquel que es salvo. Son 3 verdades que debemos saber. Ahora, algunos dicen, no, pastor, es que yo ya entiendo lo que es pecado. Yo ya entiendo lo que es juicio. Yo ya entiendo lo que es justicia. O sea, son conceptos que para mí son muy claros. Y si tú los tienes claros, te felicito. Pero me temo
que muchos de esos conceptos nosotros creemos que los tenemos claros, pero es un concepto, digamos, intelectual. Solamente es el Espíritu Santo que entra a lo profundo del corazón y que lo hace a uno entender y dice, wow, yo había escuchado eso, yo sabía eso, pero hasta ahora viene como un rema para mi vida. Viene como una revelación. Yo tenía el conocimiento, pero no lo había entendido de esa manera. ¿Quién es el que hace esa labor? Después de que la palabra entra al corazón, el que convence es el Espíritu Santo. Y vamos a ver en detalle estas tres cosas, pero que hoy, repito, no vamos a correr, sino que quiero que quede conceptos muy claros. Vamos a ver la primera. Lo primero tiene que ver con la concepción de pecado. Diga conmigo, concepción de pecado. Esto es muy importante, que obviamente como hijos de Dios, obviamente como cristianos tengamos muy claro el concepto. No solo para nosotros, que es en primera instancia que lo debemos tener claro, sino también para poderlo enseñar a otras personas. Veamos lo que dice el versículo 9. Estamos en Juan capítulo 16, verso 9. De pecado porque no creen en mí. El Señor está diciendo algo muy importante. La Biblia enseña que cada ser humano es pecador por tres razones básicas. Ustedes y yo. Tengo que obviamente estar incluido porque esta palabra, como dice la escritura, es espada de doble filo que va allá y viene acá. Entonces tenemos que mirar entonces en primera instancia. Debemos tener claro tres cosas. Primero, que el hombre, el ser humano por naturaleza, es pecador. Es un concepto que debemos tener muy, muy claro. Toda persona que nace, todo ser humano que está en esta tierra por naturaleza, diga conmigo, es pecador. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo quiero ver tu manito levantada ahí si estamos de acuerdo en este primer concepto para ir ahondando e ir profundizando un poco. Todo ser humano por naturaleza es pecador. Muy bien. Veo algunas manitos aquí levantadas. Muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo, hablando sobre este tema, dice lo siguiente. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros, todos, eso nos incluye, te incluye a ti y me incluye a mí, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Noten, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Noten que el apóstol Pablo, que la Biblia nos está diciendo en esta mañana, que nosotros éramos por naturaleza. Es decir, que éramos por naturaleza hijos de ira. Quiero decirles, mis amados, el niño pequeñito que tú tienes en la casa, los pequeñitos que tenemos acá ahora que tenemos nietos, esos pequeñitos son muy tiernos. Yo los quiero muchísimo. Son mis consentidos. Comparto con ellos, río mucho con ellos, me divierto mucho con ellos. Tengo una preciosa nieta que me divierto mucho con ella. La abrazo, me fascina cuando me abraza y yo comparto mucho con ellos. Mis otros dos nietos son hermosos. Inclusive, si tú tienes un bebé recién nacido, tú dices, no, mi bebé es hermoso, es lindo. Pero quiero decirles que todo ser humano, por más lindos, por más que los queramos, según lo que nos dice la Biblia, son hijos de ira. Así que tengamos en cuenta que yo no lo estoy diciendo, entre otras, sino que eso lo dice la misma palabra de Dios, que todos nosotros nacemos como hijos de ira. El Espíritu Santo de Dios tiene que entrar a remover, esa es una de las funciones de Él, remover toda esa clase de ignorancia que hay en nuestros corazones. Porque nosotros creemos, no, como es mi niño, como es mi consentido, como es tan pequeñito, Él es puro, Él no. No, pero quiero decirles que la Biblia no dice nada de eso. Por eso el Señor tiene que tocar nuestro corazón y decirnos, bueno, vamos a poner las cosas en su lugar, vamos a poner todo sobre la balanza. Nosotros pensamos que los hombres son malvados porque son pecadores, por lo que hacen, por lo que pecan. Y yo quiero decirles que no. El hombre es pecador porque no solamente porque miente, porque roba, porque adultera o porque asesina. No. Es decir, él comete esas cosas porque él es un pecador. Es decir, el hacer las cosas no lo convierte. Es decir, si él roba, no se convierte en un pecador. No, él es pecador y como es pecador, por lo tanto roba. Ese es el problema. A veces la gente dice, aquel que es un mentiroso, como es mentiroso, entonces se convirtió en un pecador. No, es que él es un pecador que lo que está reflejando, lo que está mostrando es lo que está ahí. Entonces, si el hombre, ejemplo, es un adúltero, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, el hombre entonces tiene por dentro ese deseo. Eso está ahí como en su naturaleza. Y tal vez no había tenido la oportunidad, pero cuando tiene la oportunidad, saca lo que está dentro. El que es ladrón dice, no, es que yo no sé qué pasó si él nunca había robado. Él siempre, por naturaleza, tenía eso.
Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad. Ahora que tiene la oportunidad, entonces saca lo que está dentro. Entonces la mujer dice, no, pero es que mi esposo era juiciosísimo. Él nunca se emborrachaba, él nunca tomaba. Y entonces su esposo, ¿qué hacía? No, nada, pastor, es que no tenía trabajo ni nada. Y ahora que consiguió trabajo, ahora cada quincena se emborracha, pastor. Ese trabajo dañó a mi esposo. Y yo le digo, no fue el trabajo el que dañó a su esposo. Su esposo siempre tenía eso por dentro. Lo que pasa es que como no trabajaba, como no tenía dinero, no tenía cómo tomar. Ahora que tiene el dinero, entonces saca lo que está dentro. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el hombre por naturaleza, es lo que estamos analizando aquí en este primer punto, el hombre por naturaleza es pecador. El hombre no es mentiroso porque dice mentiras porque es mentiroso, por naturaleza. Un hombre no es ladrón porque roba, él roba porque es un ladrón. Y así como el Señor Jesucristo dijo, esto sale del corazón. Sale del corazón. Las cosas que contaminan no son las que vienen de afuera para adentro, sino que lo que contamina al hombre es lo que está dentro del corazón. Es decir, para Dios, para la Biblia, es muy claro el concepto, que el pecado del hombre está dentro de su corazón. Lo voy a explicar de esta manera. Si usted de pronto tiene una manzana y encuentra un huequito en esa manzana, ¿tú qué deduces? Yo quiero decirles, no se preocupe demasiado diciendo, ay, es que tiene un gusano. No es eso. Escúcheme. Ese huequito está ahí no porque haya entrado un gusano, sino que ese huequito está ahí porque por ahí salió el gusano. Entonces por eso le digo, no se preocupe, porque el gusano salió. La pregunta que alguno se podría hacer es, ¿y cómo hizo ese gusano para meterse dentro de la manzana? Yo quiero decirles que ese gusano nació dentro de la manzana. Y dice, ¿pero cómo así? ¿Y cómo hizo para meterse ahí? Pues quiero decirles que cuando el gusano mamá, estaba por ahí en un árbol, había una flor y ella colocó ahí sus huevitos. Esa era una manzana, pero que la manzana estaba solamente en flor. Y cuando la manzana se hizo manzana, entonces el gusano creció, digamos, se desarrolló ahí dentro del interior de la manzana. Y cuando ya estaba grande, entonces él busca la salida y él perfora la manzana para salir. Pero el gusano nació dentro de la manzana. ¿Sí? Esto es solamente como para tener un gráfico. Ahora, en la misma flor de la naturaleza humana, por llamarlo de esta manera, por decirlo de esta forma para que lo entendamos, la Biblia lo identifica como el pecado. Y entonces lo que nosotros vemos salir al exterior es aquello que nació en el interior. Entonces, eso que el hombre hace, eso no fue como así, yo no me di cuenta, no. Eso fue maquinado, eso estuvo dentro del corazón. Y lo que vemos externamente es lo que estaba dentro del corazón de esa persona. Ese hombre siempre fue un adúltero, ese hombre siempre fue un mentiroso, ese hombre fue siempre un ladrón. Lo que pasa es que ahora se ve lo que había dentro del corazón. Entonces el concepto primario que debemos tener nosotros cuando hablamos del pecado es que el ser humano es un pecador por naturaleza. Diga conmigo, el ser humano es un pecador por naturaleza. Así nacimos todos en esa naturaleza, que es importante entender. Ahora, si hay un perro, por ejemplo, que tiene rabia, lo más probable es que maten a ese perro. Deberían matar a ese perro. Ahora, alguien se pregunta, ¿pero por qué lo van a matar si es que ese perro no ha mordido a nadie? Si no ha mordido a nadie, entonces ¿por qué lo van a matar? Lo matan no porque haya hecho eso, sino por lo que él puede hacer, por lo que él es capaz de hacer, por la amenaza que tiene. Entonces, por eso lo matan. Así mismo sucede con el pecado. Dios por eso tiene que tratar en nuestro corazón. Y antes de que aflore eso, antes de que salga eso, el Señor tiene que entrar y con la palabra tiene que entrar a matar, por llamarlo de esta manera, eso que está dentro de nuestro corazón para que no aflore, para que antes de que cometamos pecados. Por eso es que la palabra de Dios transforma la vida de una persona. Y entonces aquella persona que nunca había adulterado y cuando está tentado a eso, entonces ya como tiene la palabra dice, no, yo me tengo que guardar para Dios. No. ¿Por qué? Porque es que eso hace la palabra de Dios. Entonces es importante. Ahora, ¿qué hace el ser humano? Frente a este tipo de episodios, que el hombre que tiene problemas con el alcoholismo, el hombre que tiene problemas con diferentes situaciones, algún vicio y lo demás, entonces lo que el hombre hace es como tratar de reformar a ese hombre. Pero esa reforma no sirve contra el pecado.
Hay muchas personas que dicen, no, yo no necesito ir a ningún centro para que me reforme, a ningún alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, o bueno, o iracundos anónimos y lo que sea, dependiendo del caso de cada persona. Diciendo, yo puedo controlarme solo. Entonces el hombre es mundano, el hombre es un pecador, el hombre no tiene al Espíritu Santo de Dios y él cree, escúcheme, él cree que él puede vencer eso. Dice, no, yo cuando quiera dejar de tomar, pues dejo de tomar y punto. Yo puedo manejar eso. Eso es lo que él cree. Aquel que es adúltero dice, no, yo cuando quiera dejo de adulterar y no adultero más. Yo puedo controlar eso. Pero quiero decirles que ni el que bebe, ni el que adultera, lo pueden hacer en sus propias fuerzas. Pueden ser reformados, escúchame. Pueden ser reformados. Y la gente dice, no, desde que está yendo a ese centro de rehabilitación como que está mucho mejor. No, claro que esta persona mire cómo han cambiado. Y aparentemente los ven reformados. Pero esas reformas es por un tiempo. Son por, no sé, meses o años posiblemente. Pero a pesar de que son reformados, no son transformados, escúcheme. Porque esa transformación es la que hace el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo trata con una persona, no solamente que la reforma, sino que la transforma, y la transforma para siempre. Esa es la gran ventaja del cristiano. Esa es la gran ventaja de la palabra de Dios. Y eso es por eso que la palabra de Dios no puede entrar a competir con nada, ni a reñir con nada. Aquellos que hacen ese tipo de esfuerzos en lo humano, sí, y ya les digo, se nota que hubo una reforma, se nota que hubo un cambio, se nota que esa persona como que ya superó aparentemente eso, pero no, ahí sigue. Solamente cuando el Espíritu Santo de Dios entra a la vida de una persona, lo puede transformar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Le pongo otro ejemplo para que nos quede mucho más claro. Tú puedes tener el tronco de un árbol gigante. Y tú tomas ese tronco, manda a llevar ese tronco a un aserradero y dice, por favor, yo necesito que me le dé forma a esto. Y le pasan entonces la sierra por un lado, le pasan por el otro lado y lo dejan cuadradito y vuelven y no, pásemelo otra vez y vuelven y lo pasan 4 veces. Entonces te entregan una viga y tú la ves, una viga cuadradita y la ves muy bonita y dicen, ya, ahora sí ya tiene forma. Claro, es que eso es lo que yo necesitaba, porque es que ese tronco estaba muy deforme y ahora ya cuando lo pasaron por la sierra, ahora se ve muy bien. Entonces tú dices, listo, ahora sí quedé contento, ya estoy satisfecho. Ese era el producto final que yo quería. Pero cuando tú lo miras por alguno de los extremos, miras esas vetas que están ahí y tú miras el centro de esa viga, tú vas a encontrar que posiblemente esté torcido por dentro. Aunque por fuera se ve muy bien, por dentro está torcido. Exactamente pasa en la vida de muchas personas, que aparentemente por fuera están bien. Y los ven bien organizaditos, bien acicaladitos, bien puestecitos, pero por dentro están torcidos. Eso no se ve. Tal vez los demás no lo ven, tal vez los demás no lo notan. Ahora remontémoslo a nosotros, a nuestro presente. ¿Cómo estará nuestra vida? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Tengo que mirarme también. ¿Será que nosotros verdaderamente hemos sido transformados? ¿O solamente durante este tiempo que estamos en la vida cristiana simplemente hemos sido reformados? Y entonces ese es el caso de muchas personas que aparentemente están bien, que aparentemente se ven muy bien y posiblemente desarrollen ministerios y lo demás. Y dice, pero bueno, está bien. Y de pronto es que un descalabro. ¿Y qué pasó con esta persona? Esa persona no había sido transformado. Esa persona había sido reformado. Pero cuando tuvo la oportunidad, sacó lo que estaba ahí. Su corazón todavía estaba, diga conmigo, torcido. Y solo que no había demostrado nada porque no había tenido la oportunidad. Pero apenas le dieron un poquito de oportunidad, apenas tuvo el momento, ahí, sacó lo que estaba dentro del corazón. Y muchos se sorprenden, no, pero ¿qué pasó acá? Si era el mejor predicador, si era el mejor maestro, si era el mejor cantante, si era el mejor no sé qué. Y aparentemente todo, recuerde el tronco, aparentemente muy bien, muy cuadradito, pero por dentro estaba torcido. Por eso es que es muy importante, amados del Señor, que la humanidad, comenzando por nosotros, pero les decía al principio, a mí me interesa mucho que ustedes conozcan esos conceptos porque nos tienen que ayudar y tenemos que ser una iglesia íntegra, una iglesia genuina. Que revisemos si verdaderamente nosotros hemos sido transformados o si solamente hemos sido, diga conmigo, reformados. Ese es el punto que tenemos que mirar. Ahora, algunos pueden decir hoy, no, yo soy bueno. No, mire, pregúntele a mi esposa, pregúntele a mis hijos, pregúntele a mis compañeros de trabajo, yo soy bueno. Yo hago las cosas derechas, yo hago las cosas justas. Entonces yo soy una persona que he sido cambiado. Pero la gran pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de su corazón?
¿Qué habla la Biblia de esto? Y entonces encontramos un pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento del profeta Jeremías en el capítulo 17, a la altura del verso 9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Noten entonces, mis amados, que el ser humano, y esto es supremamente importante que lo tengamos muy claro, si un hombre es un borracho y deja de tomar, eso está bien, ¿cierto? Si era un borracho, deja de tomar, está bien. Pero si ese hombre se muere, ¿para dónde se va? Entonces aquí la pregunta es: depende. Este hombre puede decir: no, yo no necesito las cosas de Dios, yo necesito el Espíritu Santo, yo puedo cambiar, yo más bien me voy para tal lugar y yo sé que allá yo puedo ser transformado y listo. Este hombre dice: yo ya superé eso. Y la familia puede dar evidencia de que sí, efectivamente, él ya no volvió a tomar. Ese vicio que tenía lo dejó. Definitivamente le sirvió ir allá. Valió la pena lo que invertimos allá, porque mi esposo, mi papá, dirán los familiares, fue cambiado. Ya no volvió a tomar. Pero si ese hombre se muere, se va para el infierno, se va a condenar. ¿Se va sobrio? Sí, pero se va para el infierno, si es que no ha nacido de nuevo, si es que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces no se trata simplemente de decir: yo soy bueno. Sí, pero si no tiene a Dios en su corazón, de nada nos sirve ser buenos, entre comillas, porque vamos a estudiar esa parte. Ahora, entender, mis amados, que independiente de lo que podamos estar haciendo, depende del calificativo que tengamos o que nos den, si nosotros no hemos nacido de nuevo, pues estamos en problemas. Porque el ser humano, entonces, número uno, por naturaleza es pecador. No solamente, escúcheme, por lo que nace, sino que también vamos a otro paso, y es por lo que hace. Por lo que hace. O sea, no solamente basta con que hayamos nacido con una naturaleza pecaminosa, sino que a eso también le comenzamos a sumar lo que nosotros hacemos. Entonces ahí vamos viendo la gravedad del ser humano. Ahí vemos la gravedad de lo que está pasando en el mundo entero. No solamente que la gente es pecadora por naturaleza, sino que ahora comiencen a sumar todo lo que están haciendo, todas las depravaciones, todo el pecado, y que ya no tienen temor de Dios, y entonces, tantas cosas que están ahí. Entonces la gente trata de razonar el pecado, la gente trata como de ir aliviando esto. El problema de la raza humana, escúchenme por favor, el problema de la raza humana con P mayúscula se llama el pecado, que es la raíz, que fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, y esa es la labor que ahora está cumpliendo el Espíritu Santo de Dios. El Señor vino a solucionar el problema de P mayúscula del ser humano, que se llama el pecado. Los otros no son problemas tan mayores como el pecado. El pecado es con P mayúscula, el resto de problemas son con P minúscula. Y la gente se la ha pasado solucionando los problemas de P minúscula, arreglando el problema económico, arreglando el problema de la familia, que todo eso, repito, son importantes, pero dejan a un lado el problema de P mayúscula, que se llama el problema del pecado. Y eso es un tema que tú y yo tenemos que entrar a revisarlo como hijos de Dios. Ahora, si nosotros no tenemos claro eso, entonces podemos tener una vida cristiana confundida. Y entonces nosotros podemos pensar que como hacemos muchas cosas, que como ayudamos, que como contribuimos, que como damos y lo demás, entonces ya nosotros estamos caminando bien. Pero si no se ha resuelto el problema central, medular del ser humano, que es el pecado, vamos a tener problemas muy serios. Ahora, le quieren cambiar el nombre al pecado, cada vez quieren como aliviar las cosas. Y entonces los evolucionistas, que están muy de moda hoy en día, dicen que no, que el hombre es pecador porque no ha tenido la suficiente espacio, el suficiente tiempo para desarrollarse, que en la medida que el hombre se va desarrollando, entonces va dejando el pecado. Si nos ponemos a escuchar los ambientalistas, ¿qué dicen ellos del pecado? Entonces dice que el hombre es pecador porque ha sido moldeado por su entorno, por las influencias de los demás. Él es una víctima y sencillamente el hombre es, digamos, el fruto de todo lo que está a su alrededor. Que el hombre lo que necesita es cambiar de ambiente, que eso no es un problema del pecado, sino es un problema de la atmósfera, que hay que mejorar la atmósfera. Entonces sáquelo de ese lugar, sáquelo de ese espacio, y fíjense que eso es lo que hacen en algunos centros, ¿no? Entonces ya deje de mirar de ir donde esos amigos, ya cámbiese de barrio, cámbiese de ciudad, cámbiese inclusive de país. Y usted se da cuenta que va a dejar ese problema del trago, porque son sus amigos, esa es la influencia que usted tiene ahí. Entonces, claro, el hombre dice listo, y por un momento entonces se cambió de ciudad, se cambió de país, y la gente dice no, claro, ya mire, ya dejó de tomar.
pero déjelo otros días y ya comienza a tener nuevos amigos, ya comienza a tener nuevos lugares. Y entonces eso que aparentemente había sido solucionado vuelve a ser un problema, porque es que el problema no está en el ambiente, el problema está, diga conmigo, en el corazón del hombre. Sin embargo, los ambientalistas dicen que el problema no es del hombre, sino que el problema es del ambiente en el cual está rodeado. Si se le pregunta a los educadores en lo que tiene que ver con el pecado, con todo respeto, si hay educadores aquí que nos escuchen, dice que no hay tal cosa como el pecado, dicen ellos, sino que es ignorancia y que lo que el hombre necesita es ser educado, que cuando se educa al hombre, entonces se elimina el pecado. Entonces lo que hay que darle es formación, educación, conocimiento al hombre, y cuando el hombre entonces tiene conocimiento ya deja el pecado. Esos son conceptos que no, digamos que no es la realidad. La verdad es una sola, que el pecado está en el corazón del hombre. Y puede ser muy intelectual, puede cambiarse de lugar, puede muchísimas cosas hacer, pero si tiene el pecado en su corazón, tarde que temprano va a aflorar eso, si es que no ha nacido de nuevo. Hay un estudio que se hizo, un reporte, que se habló sobre lo que tiene que ver con la delincuencia juvenil. Si a ustedes les interesa de pronto escuchar el concepto, que quiero dejarlo claro, no es un concepto ni fue un estudio que se hizo de cristianos como tal, sino que fue un estudio de forma general. Especialmente si hay padres de familia, para que por favor me presten un poquito de atención y escuchemos lo que dice este informe. Dice el reporte lo siguiente: cada bebé comienza su vida como un pequeño salvaje. Escúchame, por más tierno que uno los vea, el estudio dice que todos los niños nacen como pequeños salvajes, que son completamente egoístas, que quieren lo que quieren y cuando ellos lo quieren, ya sea su alimento. Y ustedes notarán que el niño tiene hambre y levanta el techo, y la mamá tiene que correr y como sea y ponerle el pecho si es que está lactando, o como sea tiene que traer el biberón o lo que sea, pero tía, ya es cuando ya quiero la comida. Entonces, el niño por naturaleza es egoísta, quiere lo que quiere cuando él. Igual, ya uno lo va viendo, entonces si es jovencito, entonces quiero mis zapatillas, quiero esto, y si no, pues entonces levanta pues el techo también, ya obviamente de otra manera. Y esto es, escúcheme, es egoísta, quiere lo que quiere cuando quiere, ya sea el alimento, ya sea la atención de su mamá, los juguetes de los demás, el reloj del tío, las gafas del abuelito. Entonces ya es que las quiero, y si no se la dan en ese momento, si le niegan esas cosas, dice aquí este reporte, entonces este niño comienza a destilar rabia y comienza a sacar su agresividad y podría llegar al asesinato si no es que fuera tan pequeño y tan indefenso. Es decir, que sienten como matar a la mamá, matar al papá porque no me dio lo que yo quería. Y fíjense que a la medida que van creciendo, estamos hablando de un estudio que hicieron sobre la delincuencia juvenil. Entonces noten que eso está ahí. Dice que si se le niega algo, ellos son capaces de hacer una cantidad de cosas. Que si no fuera porque son niños, que si no fuera porque son indefensos, podrían matar a una persona. Quieren hacer las cosas de una forma sin ninguna moral. No les interesa absolutamente nada. No tienen ninguna habilidad desarrollada. Entonces significa, escúcheme en este estudio, que los niños, no todos, no solamente algunos, sino que todos los niños son niños delincuentes en potencia. Y ahí es donde está la tarea de nosotros como padres o como abuelos, para tratar de sentarles y sembrarles principios, valores, la palabra de Dios, porque ellos por naturaleza están ahí. A ellos no hay que enseñarles lo que es pecado, ellos ya saben lo que es pecar. A ellos lo que hay que enseñarles son los principios y los valores que contrarresten eso que por su naturaleza, por su inercia, está dentro de ellos. Si se les permite continuar, dice el estudio, si se les permite continuar con ese egocentrismo, en ese mundo infantil donde ellos se mueven, si se les diera libertad, si se les dejara satisfacer todo lo que ellos quieren, sus caprichos, sus berrinches, sus pataletas y todo lo que ellos hacen, entonces estaríamos creando verdaderos criminales. ¡Wow! Y esto es duro, ¿no? Ahora alguien dice, bueno, ¿y este reporte de quién es? Está hablando de nuestros preciosos hijos, de los preciosos niños que tanto amamos, que tanto queremos, pero que si no tenemos cuidado, que si nosotros no hacemos los correctivos necesarios, entonces estamos creando delincuentes en potencia. ¿Cómo les parece? Duro, ¿verdad? Eso es la naturaleza humana. Ella está la labor, entre otras, que tenemos que ejercer los padres con nuestros hijos. Y fíjense que si nosotros, estando ahí encima de nuestros hijos, entre comillas, hay problemas, hay dificultades, ¿cómo será aquellos hijos que los dejan ahí a la deriva? Que los cuiden terceros, que los cuiden por allá cualquier persona. Fíjense, mis amados, la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque el hombre es pecador por naturaleza. Entonces, primero, escúcheme, el hombre es pecador por lo que es. Pero segundo,
es por lo que Él hace. Algunos dirán, no, pastor, a mí me incomoda este tipo de mensajes porque, porque es que yo quiero es que me hablen de otras cosas, me motiven, me hablen de riquezas, de cómo lograr el éxito y lo demás. Bueno, yo quiero decirles que son temas que son secundarios. Para mí es más importante que ustedes y yo tengamos estos conceptos que son tan importantes. Miremos el segundo concepto, lo que hace. Así como ya les dije inicialmente, así que no solamente con lo que yo nazco, sino que además de eso le sumo lo que yo hago. Entonces fíjense el problema que tenemos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Es una carta del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia allá en Roma. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿No hay justo qué? Ni aún uno. Ni siquiera, diga ahí conmigo, ni siquiera yo. Ni siquiera yo soy justo. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta y que nos alineemos a la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno justo, yo tengo que decir ni siquiera yo. Porque algunos dicen, sí, los demás, pero yo sí. Porque casi siempre estamos mirando entonces la paja que tiene el otro, pero no estamos mirando la viga que tenemos nosotros. Porque muchas veces somos muy buenos para señalar a fulano de tal y nos olvidamos que cuando señalamos con un dedo, hay 3 dedos que se devuelven para mí. Entonces, y cuando nos metemos en la vida cristiana, a veces nos creemos que somos los muy, y que nosotros sí, que los otros no, es que yo sí, usted no. No, mis amados. Aquí la Biblia está diciendo que no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno es justo. Pero Dios sigue hablando de esta manera, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es para que lo tengamos en claro, mis amados. Que la Biblia señala que no hay personas que no, es que él sí es bueno, no, es que yo sí, no hay ni uno solo. Y si nosotros traemos a nuestra mente y si ponemos en nuestro corazón también lo que dice Romanos 3:23, pues ahí lo complementamos. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces noten, mis amados, que la naturaleza con la cual nacimos, ya nacimos como, para ponerlo como un ejemplo, como en un pozo envenenado. Ahí estamos nosotros. Y los pecados que nosotros cometemos son como esas aguas amargas que brotan de ese pozo. Entonces el ser humano y lo que estamos viendo hoy en el mundo, pues sencillamente es el resultado de lo que es el ser humano. Algunos tal vez digan esta mañana, no, pero yo no robo, pero yo no mato. No, pero yo no he hecho nada de eso, yo no adultero. Y yo les digo, bueno, está bien, sigue así. Pero viene una pregunta interesante. ¿Y qué de sus pensamientos? Porque tal vez lo externo lo haces, ahora me hace acordar de aquel joven rico, ¿verdad? Todo lo externo lo hacía, con sus papás, con los demás, pero el Señor Jesucristo dice, ¿y cómo está la relación conmigo? Ahora la pregunta aquí que nos hace es, perfecto, todo eso tú dices, no, yo no robo, yo no mato, pero ¿qué hay en tus pensamientos? Porque si nosotros nos ponemos a mirar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo que la lujuria era adulterio. Que el odio, escúchame, que el odio, palabras del Señor Jesucristo, palabras de la Biblia, que el odio era asesinato. Entonces tú dices, no, yo no robo, yo no mato, pero estás odiando. Tú dices, no, yo no me acuesto con nadie, pero tienes pensamientos, pero estás consumiendo pornografía, pero estás deseando a alguna persona. ¿Ves? Entonces fíjense cómo la Biblia nos comienza a mostrar y comenzamos nosotros a vernos ahí reflejados en la palabra y decimos, wow, yo tengo que entrar a trabajar. Y Dios destruyó toda civilización. ¿Ustedes recuerdan aquel día en el diluvio? Porque estaba, dice la escritura, porque los pensamientos de los hombres estaban en constante mal. Hasta que Dios se hartó, Dios se cansó y dijo, no más. Y arrasó con todo allá en el diluvio. Ustedes recordarán eso. Porque el problema, el pecado, no solamente lo que estaba cometiendo en lo físico, sino que Dios conoce los pensamientos del ser humano. Nomás este grupo que estamos acá. Dios sabe el pensamiento de cada uno de nosotros. Dios sabe tus pensamientos, mis pensamientos. Dios, claro, podemos aparentar cosas, pero Dios conoce lo profundo. La palabra pecado, escúcheme, se ha como tratado de alivianar mucho, en tal sentido que hasta en los días de hoy entonces se viene como, hoy hablan un término de redefinir. Redefinir es como cambiar cosas. Fíjense que así como en la vida cristiana, no le diga pastor, dígale director, no diga iglesia, diga auditorio y una cantidad de cosas. Entonces también en lo que tiene que ver con el pecado, cada vez se van colocando unas palabras para tratar de eliminar conceptos para que la gente diga, no, es que eso no es pecado, eso es tal cosa y tratar de justificar. Le voy a poner un par de ejemplos, que es uno de los ejemplos más conocidos que tenemos hoy en día, uno de los temas más conocidos. ¿Sabe lo que la palabra aborto significa? Si yo te pregunto en esta hora, ¿sabe lo que significa aborto? ¿Tú me podrías dar la respuesta?
quiero decirles que antiguamente se consideraba aborto si la mamá gestante tenía su bebé dentro de su vientre, el bebé se estaba desarrollando y de pronto, de una manera inesperada, por alguna razón, el bebé moría. El bebé como que ya algo había pasado y entonces la mamá obviamente iba y dice, es que ya no siento el bebé, doctor. Entonces el doctor la revisaba y decía, no, sí, yo tengo una mala noticia, lo que pasa es que el bebé murió. Obviamente pues se ponían tristes, lloraban y una cantidad de cosas porque la criatura había sido abortada. Hoy en día, escúcheme por favor, en la actualidad no se practica el aborto. En la actualidad se está practicando el infanticidio. Y a ese infanticidio le han colocado el nombre de aborto. Yo no sé si logran captar la diferencia. Una cosa es que la mamá está con su bebé con el deseo de que el bebé nazca y por alguna razón el bebé no pudo seguir en su gestación y murió el bebé. Eso se llama aborto. Y otra cosa es que de una forma deliberada, de una forma provocada, le quiten la vida a ese ser humano que está ahí. Así lleve un día de gestación. Ya es un ser humano. Ah, no, es que era un embrión. Es un ser humano. Y llámenle el nombre que quieran. Y eso no se llama aborto, con el respeto que me merecen de pronto algunas personas que se opongan a este tipo de enseñanza. Eso no se llama aborto, se llama infanticidio y eso se llama pecado. Es asesinato de una criatura dentro del vientre de la madre. Y Dios lo condena. Así la ley te favorezca, así los gobiernos favorezcan, así aprueben, pero delante de Dios es visto como una persona que le quitó la vida a un ser humano que cometió un infanticidio y eso es pecado delante de Dios. Tú te puedes digamos, refugiar en la ley y listo. Y tal vez no te mandan a la cárcel, tal vez muchísimas cosas y sales adelante y sigues en tus cosas y lo demás. Y tal vez dices, uy, ya me quité ese peso encima. Y posiblemente sí. Pero delante de Dios, ¿qué? El día que tengas que rendirle cuentas a Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Con qué vas a salir delante de Dios? Porque delante de Dios es un pecado. Pero obviamente no lo quieren llamar pecado. No lo quieren llamar, no, es que eso no lo. Ahora sabe que ni siquiera el nombre de aborto lo quieren colocar. Le han dado diferentes nombres. Ustedes recordarán que por ahí lo han llamado proopción. Entonces se toman la ley y lo demás para decir es que es proopción. Ya el aborto no lo llaman aborto como tal o infanticidio, sino que lo llaman proopción. Otro grupo de personas dicen, no, démosle otro nombre como para que vayamos legalizando más las cosas y lo llaman derechos reproductivos. Entonces ella está haciendo valer su derecho reproductivo y dentro de su derecho reproductivo es que no quiere tener ese bebé y eso pues está avalado por la ley y no va a pasar absolutamente nada. Pero alguien tuvo una idea mejor. Otro dice, no, ahora lo llaman libertad reproductiva. Y entonces tomándonos de la libertad reproductiva, ella decidió que no iba a seguir con el bebé. Y entonces lo ampara la ley. Y repito, lo puede amparar la ley y le pueden colocar el nombre que quiera. Y mañana le pueden poner otro nombre si quieren. Pero la realidad es que es asesinato de un bebé dentro del vientre de la madre. Y esto sigue siendo diga conmigo, infanticidio. Fíjense cómo el mundo, el sistema comienza a maquillar las cosas como para ponerlas de otra manera. Pero la Biblia es muy directa. La palabra de Dios es directa. Ahora, pero no nos gusta la idea del pecado. Por eso la Biblia, por ejemplo, llama a la lujuria, la lascivia, que está condenado, que la Biblia lo muestra, lo cita. Entonces hoy no lo llaman así. Dicen, no, eso suena como muy duro, porque saben que la Biblia, saben que Dios condena eso. Entonces ahora a la lujuria y a la lascivia, ¿sabe cómo lo están llamando? Lo están llamando entretenimiento para adultos. Es el mismo pecado, solo que ahora lo llaman entretenimiento. Y usted estaba lujuriando, usted estaba en lascivia. No, estaba en entretenimiento para adultos. La Biblia llama inmoralidad sexual a todo lo que es fornicación, a todo lo que es adulterio. Pero dentro del léxico moderno que se maneja, entonces se llaman ser sexuales activos. ¿Su hijo está en adulterio, está en fornicación? No, lo que pasa es que él es sexualmente activo. No, es pecado, punto. A la mujer, de acuerdo a la Biblia, a la mujer que sexualmente negocia con su cuerpo, la Biblia le llama una prostituta. ¿Sí? Siendo directos como dice la palabra. ¿Sabe cómo la llaman hoy? No, prostituta no. Ella es una dama de compañía. Entonces le dan un nivel, un estatus. ¿En qué trabajas? No, esta es mi tarjetica, yo soy dama de compañía. ¿Por qué? Porque suena mucho mejor, ¿verdad? Socialmente suena mucho mejor, pero sigue siendo pecado.
Por eso fíjense cómo a las cosas le están cambiando los nombres, pero está el pecado. Y el Señor Jesucristo vino a atacar con esa raíz, a trabajar con ese tema. ¿Dónde está el problema? A las perversiones sexuales, la Biblia lo llama el pecado de la sodomía. Pero hoy lo llaman homosexualismo, o lo llaman lesbianismo. Y fíjense que ahora lo están llamando estilo de vida alternativo. Como si Dios hubiese colocado en esta tierra, escoge el estilo de vida que quieras tener. No, el estilo de vida es uno solo y está ahí plasmado en la palabra de Dios. Pero cada quien quiere tener su propio estilo de vida. La Biblia simplemente dice que es pecado, y al pecado el Señor lo llama pecado. Un hombre es pecador porque es así, porque nació como pecador. Y como pecador entonces dice la Biblia que es hijo de ira. Y no solamente eso, ahora todo lo que practica, entonces obviamente él hace eso porque es pecador. ¿Sí? ¿Me están entendiendo, por favor? Para que tengamos en cuenta esto. Son conceptos que tienen que ser muy claros, son conceptos que de cierta manera pues son algo profundo, no tan ir a lo profundo, pero que tenemos que entender muy bien eso. Ahora, el Espíritu Santo, volviendo a la Biblia en Juan 16, 8 y 9, el Espíritu Santo es el que convence. ¿A quién convence? A los hombres. Y si nosotros miramos nuevamente Juan 16, 8 y 9, dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, llegamos a esta parte que es bien importante entender, amados, y es que vemos que el Espíritu Santo de Dios convence a los hombres de pecado. No solamente, no solo lo que ellos son, sino que también lo que han hecho, y no solamente lo que han hecho, sino que vamos al tercer punto, y es lo que han dejado de hacer, lo que no han hecho. Entonces fíjense que tenemos ya dos cosas, dos conceptos. Número uno, nace por naturaleza pecador el hombre. Número dos, por lo que hace, se hace un pecador, es decir, sigue sumando. Ahora, no solamente eso, ahora lo que no hace, que es grave también lo que no hace. Y esto es interesante que lo podamos entender. Cuando usted habla de pecado, digamos el pecado de mentir, cuando usted habla de pecado de robar, por ejemplo, el pecado de fornicar, el promedio de personas, ¿qué dicen? Si tú sales a preguntar a personas cuántos mienten, la gente qué va a decir, ay, bueno, pues todos mentimos, todos cometemos faltas, o muéstreme a alguien que sea perfecto, todos en algún momento cometemos errores, y de hecho tal vez algunos lo hemos pensado de esa manera. Entonces uno se justifica diciendo, no, pero es que tampoco, es que eso es lo que no me gusta de la Biblia, no me gusta de las iglesias cristianas, no me gustan los predicadores que también son como muy radicales, son como muy legalistas, y esto no tiene absolutamente nada de legalismo, absolutamente nada. Es la palabra de Dios. Yo no creo, dicen algunos, yo no creo que Dios vaya a dejar que yo me vaya al infierno solo por mentir. Eso es como si fuera a condenar a una persona a la cárcel de por vida porque se robó una bolsa de pan. Entonces yo no creo que Dios sea así. Y eso es parte, digamos, de las justificaciones que los hombres, digamos, colocan. Pero quiero, mi amigo y amiga, en esta mañana, mis hermanos, en esta hora, poderles decir lo siguiente. El hombre puede cometer muchísimas cosas y se convierte al Señor, se arrepiente y todo eso, digamos, el Señor lo perdona, lo limpia. Pero hay un pecado que es horrible. Hay un pecado que es malvado, un pecado que es vil, un pecado que es condenatorio, escúcheme. Un pecado que la mayoría de seres ni siquiera lo piensan, ni siquiera han hecho reparos en eso. Y de hecho el enemigo los tiene tan confundidos con tantas cosas que no los deja que piensen en esto que vamos a hablar en este momento, que es uno de los pecados más horribles que pueden existir, que lo encuentran en la Biblia. Ahora, alguien preguntará, yo no sé si alguien quiere preguntar en esta mañana que cuál será ese pecado. Yo quiero conocer ese pecado horrendo. Y el pecado más horrendo que una persona puede cometer en esta tierra, ¿saben cuál es? Se llama no creer en el Señor Jesucristo. No creer en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. Ahora, escúchenme por favor. ¿Qué es pecado? Pecado es como un puño cerrado frente al rostro de Dios. Pecado es no doblar la rodilla frente a Él. Es esa arrogancia, yo salgo adelante solo, yo no necesito nada de nadie. Yo tengo mi intelecto, yo me lleno solamente de conocimiento, mire todos los títulos que tengo, yo tengo mucho dinero, mire mis cuentas bancarias. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de ese tal Jesús que ustedes nombran. Yo no necesito eso. Yo tengo mis buenos negocios, tengo mis buenas empresas. Yo puedo creer en las cosas de Dios, pero en Jesús yo no creo. Porque es el pecado más horrible que un ser humano puede cometer.
es el más vil, el más despreciable. Es rechazar al Hijo de Dios. Es un pecado de alta traición contra el Rey de los cielos. Y es el Espíritu Santo el que puede tocar el corazón de las personas, porque de hecho esa es una de las labores del Espíritu Santo, de convencer. Y yo oro, mis amados, en esta hora para que el Espíritu Santo de Dios nos esté convenciendo de todas estas cosas. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3 versículo 18. Escuchen por favor con mucha atención. Son palabras del Señor Jesucristo. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el pecado que condena. El resto de pecados tú le pides pedir perdón al Señor y listo, el Señor, si lo haces de corazón, te arrepientes, el Señor perdona. Pero el que niegue a Cristo, según lo que dice la Biblia, no tiene ninguna escapatoria. Es el pecado de la incredulidad en el Hijo de Dios. Es el pecado más grande de los pecados. Es el pecado, digamos que la incredulidad es el pecado madre, el pecado padre de todos los demás pecados. De ahí se derivan todos. ¿No fue acaso este pecado de la incredulidad el que causó ese gran problema en Adán y Eva? Ese fue el pecado. Dejaron de creer en Dios, dejaron de creer en la palabra de Dios, dejaron de creer lo que Dios les había dicho. Ahora, en este tiempo el Señor nos habla que Jesús es el Hijo de Dios, que pongamos nuestra fe y lo que dice aquí la palabra, que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Y tú puedes tener mucho dinero y puedes lograr muchas cosas y puedes tener muchos carros y lo que sea. Pero si tú no crees en el Hijo de Dios, escúchame, porque estas palabras te van a retumbar por toda la eternidad. Si tú no crees en el Hijo de Dios, vas a ser condenado. Punto. Eso lo dice la Biblia. Yo no lo digo. Está en la palabra de Dios. Es Dios el que nos está hablando en esta hora. Es Dios el que quiere que nosotros, al escuchar un mensaje como esto, revisemos nuestra vida, que el Espíritu Santo esté trabajando en tu corazón para que tú digas, vengo, yo tengo que revisar estos temas que son tan importantes. Porque este pecado, mire, digamos un jurado le puede condenar por sus crímenes, y tú cometiste un crimen y allá va el juez y te da la sentencia y te condenaron. Su conciencia te dice que tú estás haciendo algo mal y nos dejó ese testigo silencioso que era conciencia y nos dice lo que está mal. Pero es el Espíritu Santo que nos puede convencer de pecado. Es el Espíritu Santo que puede trabajar en nuestra vida y dice, no, ya tienes que dejar eso, tienes que abandonar eso. Hasta cuando nosotros no reconozcamos que es pecado delante de Dios, mire, hay personas que pueden andar como pavos reales en esta tierra. Yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo soy el dueño de todo esto, yo tengo juventud, yo tengo títulos, yo soy muy intelectual y lo demás. Y puedes andar como un pavo real por esta tierra, escúcheme. Pero si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, si tú no has nacido de nuevo, si tú no crees en Jesucristo como el Señor y Salvador y lo que Él hizo, puedes tener mucho en esta tierra, pero vas rumbo al infierno, vas rumbo a la condenación. Obvio, a muchos no les gusta esto. No, pero ¿cómo va a decir eso? Ok. Yo preferiría que no te arriesgaras, que no confiaras en tus riquezas, que no confiaras en tu posesión, que no confiaras en tu intelecto. Yo te diría, con todo el cariño y el respeto que tú me mereces, que más bien mires si tú realmente has puesto tu esperanza, tu fe, si crees en Cristo Jesús. Ahora, si tú crees en Cristo Jesús y como por añadidura tienes lo demás, lo material de este mundo que es pasajero, que es efímero, perfecto. Pero tú puedes lograr muchísimas cosas en esta tierra, lograr los títulos que sea, las posiciones que sea. Pero si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tienes la condenación, tienes el infierno esperándote. Esto, pues hay que hablarlo, no todo el mundo lo habla. Y esto es importante, que tus hijos lo sepan, que tus hijas lo sepan, que tu familia lo sepa. Pero primordialmente que tú lo sepas y que lo estés viviendo. Si tú le has dicho no al Señor Jesucristo, si tú te has cerrado la puerta al Señor Jesucristo, si tú nunca, escúcheme, si tú nunca has abierto tu corazón y has aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador en tu vida, estás perdido. Y si Dios te permite, te ha llegado hasta acá escuchando este mensaje, no es en vano. Seguramente es porque Dios tiene un propósito. Porque Dios quiere que tú no te condenes. La Biblia dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más bien, dile al Señor, Señor, extiende tu misericordia a mí que soy pecador.
Reconozco, Señor, que no he puesto mi esperanza ni mi fe en ti. Reconozco que he puesto la esperanza en los bienes materiales, en las cosas terrenales. Y tenlo por seguro que el Espíritu Santo, lo primero que te va a dar convicción es de pecado. De pecado por cuanto no han creído en mí. Pregunto en esta mañana para terminar. De corazón, sinceramente, aunque lleves mucho tiempo en la vida cristiana, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? ¿Tú crees en lo que Él hizo? Recuerde que la incredulidad es el peor de los pecados. El peor. Y para que el Espíritu Santo te pueda enseñar y para que tú puedas conocer más verdades, tú necesitas tener al Espíritu Santo de Dios. Pero si no has nacido de nuevo, si no eres un hijo de Dios, no tienes al Espíritu Santo. Por eso, escúcheme lo que dijo el apóstol Pablo. Las cosas espirituales las entienden los espirituales, pero el que es carnal, para él son locura. Y posiblemente alguien califique un mensaje como este como una locura, como un fanatismo, como un legalismo, lo que quieran darle. Pero realmente es la palabra de Dios que está hablando a los corazones. Alguno se puede preguntar, posiblemente ya tú tengas claro este concepto, pero alguno puede estar preguntando, pastor, dígame, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Qué hago, pastor? Y yo tengo que decirte, acepta por fe, hoy mismo al Señor, mañana podría ser tarde. Acepta al Señor Jesucristo. Dile, Señor, yo quiero abrir mi corazón y que tú seas mi Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de la ira de Dios, Salvador del infierno, de la condenación que le espera si no tienes a Cristo en tu corazón. Dile, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que tú seas mi Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Agradécele por lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario. Y pídale que te ayude a vivir una vida transformada, no solamente reformada, transformada. Señor, yo quiero ser transformado. Si usted hace esa decisión espiritual, escúcheme, si usted toma esa decisión por Cristo Jesús, yo te aseguro que a partir de hoy tu vida va a ser diferente. Entonces, mis amados, hemos trabajado un solo punto hoy, porque ya el tiempo se nos ha ido, pero quiero que por favor tengamos claro eso. El hombre es ignorante, no solo en lo concerniente al pecado. La gente dice, yo pensé que el pecado era tal cosa. Es mucho más profundo. La gente es ignorante no solamente en lo que tiene que ver con el pecado, sino que también es ignorante en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia y con el juicio de Dios. No saben, no tienen digamos la idea, pero no conocen la profundidad, que será el tema del estudio de la próxima semana, para que por favor no te lo pierdas. Por ahora, inclina tu rostro, inclinemos nuestro rostro. Oremos al Señor. Que el Espíritu Santo hoy haya hablado a tu vida, a tu corazón, y que tú puedas decir, Señor, gracias. Hoy vengo a suplicarte, Señor, con toda mi sinceridad, con toda mi honestidad, Señor. Quiero hoy abrir mi corazón y pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Esos pecados por los cuales tú viniste a la tierra, Señor, a morir. Aquellos que hicieron que tú aún en esa cruz del Calvario, allá en ese Gólgota, esa cruz que quedó ensangrentada, tú dieras tu propia vida, Señor, por mí. Hoy, Dios, tengo que decirte, Señor, que te necesito, que no puedo seguir confiando en mis fuerzas, en mis capacidades. Y quiero abrir mi corazón en esta mañana para invitarte, Señor, a que mores en mi corazón. Que seas mi Salvador, que seas mi Señor, que seas mi guía, Señor, de aquí en adelante. Que tú seas mi Dios, que tú seas mi amigo, que tú seas, Señor Jesucristo, mi ejemplo. Estoy harto, estoy cansado de tener esta vida sin propósito, sin sentido. Yo quiero vivir para ti, Señor. Quiero decirte que entrego mi vida para que tú tomes el control absoluto de ella. Ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Yo ya no quiero seguir controlando mi vida. Yo quiero que tú controles mi vida, Señor. Ayúdame, Dios. Yo quiero ser esa clase de persona, Señor, que tú quieres que yo sea. Ya no la figura que yo quería, ya no la proyección que yo quería tener, sino que ahora, Señor, me rindo a tus pies para que tú me hagas como tú quieres, Señor amado. Te doy gracias en esta mañana, porque tú moriste, Señor, por mí, diste todo por mí. Ahora yo quiero, Señor, vivir para ti, Señor. Úsame,
de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus propósitos. Que yo pueda hacer, Señor, tu perfecta voluntad. Te lo pido en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y te doy gracias por haberme traído, por permitirme escuchar este mensaje. Un mensaje de vida, Señor. Una palabra de vida que seguramente me va a llevar a comenzar un nuevo tiempo, Señor, tomado de tus manos. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos, de mis amigos aquí conectados. Y te pido que esta palabra, Señor, siga trabajando. Siga, Señor, surcando en sus corazones. Y que fruto de esta palabra, Señor, venga un fruto, un cambio. Que así como tu palabra dice, por los frutos serán conocidos. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.